Buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito. Haremos continuidad del estudio denominado El Reino de Dios. Amén. Hoy sería la lección número 4 y tiene por nombre ¿Cómo puedo nacer de nuevo? El primer paso es creer en Jesús. Si lo vemos bíblicamente, está en Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, el primer paso para nacer de nuevo es creer en Jesús. Amén. Y el segundo paso, que es el tema de hoy, que es bautizarse. Entonces veamos el bautismo en agua por inmersión. Amén. Si leemos en Juan capítulo 3 versículo 5, dice la palabra: respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuestro Salvador habla de una necesidad y naturaleza de la regeneración o un nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, nuestra mentalidad es transformada. Tenemos una naturaleza nueva, nuevos principios, nuevos conocimientos, y si nos bautizamos, tenemos el derecho de entrar a la salvación o de adquirir la salvación. Es un cambio grande que solo se hace a través del Espíritu Santo. Amén. Dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan, dice que vino sobre él una paloma, y la paloma representa al Espíritu Santo. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros somos bautizados por el agua, por inmersión, o sea que estamos totalmente sumergidos en el agua, eso tipifica muerte. Cuando salimos del agua significa resurrección, o sea, morimos al viejo hombre y entramos a un nuevo hombre, y ahí es donde viene y mora con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. El segundo punto es: el bautismo es para salvación. Si leemos en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si leemos Hechos capítulo 2, versículo 38, dice la palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando los ojos de los pecadores son abiertos, no pueden más que sentir remordimiento de corazón, porque el pecado, cuando esto sucede, el apóstol les exhorta que entren en un arrepentimiento genuino de los pecados y confesar a Jesús como su único, fiel y salvador. Cuando confesamos abiertamente nuestra fe en Jesús como el Mesías y ser bautizados en su nombre, así profetizando pues que su fe es el que nos consuela, es que nuestro principal sacerdote nos da la potestad de entrar a su reino y nos da la virtud de sus dones, de los dones espirituales y de la gracia redentora manifestados por el Espíritu Santo. Aquí cuando el apóstol Pablo nos exhorta, dice que arrepentíos y bautizase cada uno en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro guía, viene sobre nosotros
los dones espirituales que son manifestados a través de la gracia y a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, damos un paso de fe y esa fe nos lleva al camino de la salvación. Amén. El tercer punto es, el bautismo representa morir con Cristo de la vida de pecado y resucitar con Cristo en una nueva vida con santidad. Si leemos Romanos capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, pero el bautismo a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en una nueva vida. Amén. Con esto vemos que el bautismo enseña la necesidad que tenemos de morir al pecado, morir a toda la iniquidad y al ser sepultados con ella y luego resucitar para poder andar con Dios en una nueva vida. Los profesantes impíos pueden tener las señales externas de una muerte al pecado y de un nuevo nacimiento en justicia, pero no han pasado de la familia de Satanás a la familia de Dios. Dice, la naturaleza corrupta del viejo hombre tiene que morir el día que baje a las aguas, para así poder hallar gracia delante de Dios y dicha en su servicio. Aquí Dios nos está hablando de que cuando nosotros bajamos a las aguas, cuando nos somos sumergidos, significa muerte. Quiere decir que morimos al pecado, que morimos a la iniquidad, que morimos a nuestra naturaleza corrupta y pecaminosa. Cuando salimos del agua, cuando somos levantados, significa un renacimiento, una nueva vida. Significa que morimos al pecado y nacimos para adentrar a la santidad con Jesús. Amén. Pero muchos, aquí hay una parte donde dice que muchos pueden decir o pueden mostrar externamente que hicieron pues la muerte al pecado y que fueron renacidos, pero en su corazón aún existe la maldad, aún hay pecado, aún no han dejado que Jesús domine sus vidas. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, muchos me dicen te amo, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que nos quiere decir en esta parte, de que muchos pueden decir yo me bauticé, yo cambié, pero en su corazón sigue maquinando, pero su corazón sigue lleno de perversidad, porque cuando bajó a las aguas no permitió que ese viejo hombre muriera para que un nuevo hombre existiera para poder hallar gracia delante de Dios. Amén. Entonces no todos que son bautizados, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, porque su corazón realmente no ha sido transformado. Si leemos en Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley no enseñaba un conocimiento vivo y el Salvador, pero sus ritos y sus ceremonias, especialmente por sus sacrificios, señalaban hacia Cristo para que ellos fuesen justificados por la fe. Este es el verdadero camino a la justificación y la salvación, por el cual es únicamente por la fe en Cristo. Anteriormente, los sacerdotes hacían sacrificios, o sea, presentaban ofrendas, y para poder entrar al lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote.
Y cuando el sacerdote estaba en pecado y entraba al santísimo lugar a llevar la ofrenda, este caía muerto. Este sacerdote caía muerto. Y entonces esto representa, los sacrificios de la ley representan el sacrificio que Jesús hizo a través de la cruz de Calvario para darnos libertad, para traernos salvación, para traer justificación a ti y a mí. Dice que la salvación es la justificación y la salvación en la cual es únicamente por la fe en Cristo. Si nosotros creemos que Jesús vive, si creemos que Él fue nuestro Redentor, el que dio hasta su última gota de sangre por amor a ti, por amor a mí, tenemos el privilegio de tener justificación y de alcanzar la salvación. Amén. El cuarto punto viene siendo: el bautismo es un mandato que Jesús dio a sus discípulos. Si leemos en Mateo 25, versículo 19, dice la palabra de Dios: por lo tanto, id y haced discípulos y a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Con todo esto podemos ver que es necesario el bautismo, ya que es para perdón de pecados y es un acto donde yo decido morir al viejo hombre y morir a mi naturaleza pecaminosa y entrar a una nueva vida con Cristo, nuestro Padre Celestial, que es Abba, gobierne nuestra vida, donde yo puedo disfrutar de la presencia y del Espíritu Santo y de gozar los dones espirituales dados mediante el Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos es símbolo de cambio y de transformación, es decir, que le damos el dominio a Dios de nuestras vidas y le quitamos las autoridades o el dominio que Satanás tenía en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, con todo esto, podemos decir que para poder entrar al reino de Dios, para alcanzar la misericordia de Dios, debemos de nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, lo primero que debemos tener en cuenta es creer en Jesús. Y creer en Jesús está en Juan capítulo 3, 16. Amén. Después de que nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, ponemos nuestra confianza en Jesús, de que Él es real, de que Él existe, llega el punto de un bautismo. Y el bautismo se hace en las aguas por inmersión, que es, se sumerge totalmente el cuerpo. Amén. Después de eso, después de que somos sumergidos, el viejo hombre muere y nace un nuevo hombre, el cual tiene el privilegio de alcanzar la salvación. El bautismo representa morir con Cristo y resucitar con Cristo en una vida con santidad. Recuerden que Jesús dijo: sin santidad nadie podrá ver la gloria de Dios. Amén. Dice que el bautismo es un mandato que Jesús dio a sus discípulos. Entonces, si tú y yo somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Jesús, por lo tanto nuestro deber y nuestra obligación es bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y la santa unción del Espíritu Santo. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Cuando nosotros bajamos a las aguas, morimos, como decía, a la concupiscencia, al pecado, a la iniquidad. Le quitamos el dominio de nuestras vidas a Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un alma viciada, venimos de un mundo viciado, lleno de maldad, lleno de pecado. Y cuando damos el paso de fe, queremos decir de que nos entregamos a Cristo con el propósito de un cambio, con un propósito de una transformación verdadera y genuina.
Dios todos los días nos llama al arrepentimiento. Dice que nos arrepentamos, que nos convirtamos de verdad y que nos bauticemos en el nombre de Cristo Jesús. El bautismo trae como beneficio que dejamos de pasar del pecado a pasar a vida. Amén. Dejamos de tener muerte espiritual a tener una nueva vida espiritual. Amén. Podemos gozar de los dones del Espíritu Santo, como el don de ciencia, el don de discernimiento, el don de fe, el don de milagros, el don de sanidad, el don de lenguas, el don profético. Hay miles de dones que son añadidos a nuestra vasija después de que damos el paso de fe y el paso del bautismo. Y con el bautismo trae un cambio, es un símbolo de cambio y de transformación. Ya no podemos ser iguales. Si tú y yo bajamos a las aguas, no podemos salir siendo iguales. Debe de haber un cambio, debe de haber una necesidad, debe de haber una transformación, ya debe de existir. Dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive dentro de mí. Amén. Entonces, cuando damos ese paso de fe, ese maravilloso paso de fe del bautismo, es para reconocer de que nuestra vieja naturaleza tiene que pasar, ya pasó y ahora empezamos de nuevo, somos seres nuevos, con propósitos nuevos, con expectativas nuevas, con pensamientos nuevos, con un carácter nuevo, con un corazón nuevo, con un amor renovado, con un espíritu, con una carne sujeta a Cristo. Entonces, y los beneficios que trae es que podemos ser renovados, que podemos ser saciados en todos, y cuando el Espíritu viene, el Espíritu Santo mora en nosotros o está en nosotros, no habrá temor, no habrá rencor, no tendremos una vida a las carreras, como en apuros, como en afanes, sino que vamos a aprender a vivir en el tiempo de Dios. Amén. Entonces en esta mañana los invito a que si quieren dar este hermoso paso del bautismo, de un arrepentimiento genuino, lo hagamos. Mire que los tiempos son malos, el tiempo se está cortando, los tiempos están difíciles. Hoy podemos estar aquí, mañana no sabemos. Hoy podemos estar recibiendo esta palabra, mañana no sabemos. Entonces atesoremos todo esto en nuestro corazón para que nos sea de fruto, de enseñanza, de satisfacción, de fuerza para nuestras vidas. Amado Dios de Israel, en esta mañana presento estas familias delante de ti, mi Señor. Todo aquel que está escuchando, Señor, estos estudios, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, que seas tú sembrando, Señor, la necesidad en ellos de un cambio, de una transformación, Señor. Que seas tú, Señor, quebrantando esos corazones de piedra y poniendo corazones de carne, corazones sensibles, Señor, ante tu presencia, un corazón agradecido delante de ti, mi Señor. Padre Celestial, que la semilla que hoy se plantó, mi Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y dé el fruto en el tiempo que tú así lo decidas, mi Señor. Bendice, Señor, todas las familias, bendice los jóvenes, los niños, los ancianos, Señor. Hoy los presento delante de ti, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Ten misericordia de las naciones, Señor, que tu pueblo se vuelva a ti, que el corazón de tu pueblo se vuelva a ti. Vuélvenos a las sendas antiguas, Señor. Vuélvenos a nuestro primer amor. Vuélvenos a nuestras primeras obras, mi Señor. Padre, hoy te glorifico, te exalto, te honro a ti, mi Señor. Gracias porque sin ti no somos nada, Señor. Porque sin ti, mi Señor, somos unas simples vasijas, mi Señor, pero tú eres nuestro alfarero, ese alfarero que nos forma día a día, que aunque estemos en el desierto, mi Señor, aunque estemos en el desierto, sé que en medio del desierto nos estás procesando, mi Señor, y tú no llevaste al pueblo de Israel para morir en el desierto, sino para vivificarte y glorificarte
y glorificar tu nombre en medio de ese desierto, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estas palabras que puede mi boca ser instrumento de gloria delante de ti, mi Señor. Bendice las familias, bendice, Señor, las simientes y las generaciones. Padre, reconozco que orar y clamar como conviene no sé, pero tú, Señor, tendrás misericordia de mí. Todo esto te lo pedimos, mi Abba Padre, por el único medio que tú nos diste, de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén.